también que estén encargadísimos de buenísima vibra. El día de hoy es un video un poco... Ustedes están acostumbrados, muy acostumbrados a los hauls, pero hoy es diferente porque fue que yo probé una tienda nueva y como no me fue tan bien, yo decidí no compartir mi experiencia. Pero cada vez que subo una pieza nueva a mis redes sociales de ese dichoso pedido, que por cierto no fueron tantas piezas, siempre me preguntan ¿dónde compraste eso? ¿Dónde compraste eso? Y yo en el Instagram Story les dije que lo había comprado en Fashion Nova, pero que no compartí mi experiencia y bla bla bla, y todo el mundo compártela. Yo dije, bueno, si me meto en un problema, que no sea culpa mía, que los yarianos asuman su responsabilidad. Así que dejando toda la carga sobre ustedes, el día de hoy les voy a compartir mi primera experiencia comprando en Fashion Nova, y eso sucederá después de que yo diga comencemos. Ok, entonces vamos a comenzar con la primera pieza. Este pantalón que usé en mi encuentro de Santo Domingo, que por cierto muchas personas en esa ocasión me preguntaron que de dónde era el pantalón. Como ya lo lavé, le quité la correa, pero trae una correa negra como en la página, que eso me encantó, que trae los accesorios, porque muchas páginas te presentan la pieza con un montón de accesorios y te llega la pieza nomás. Entonces este pantalón es de excelente calidad, es hermoso porque me gusta que es como ese estampado militar, pero entonces es rosado. Me gusta muchísimo, el pantalón está buenísimo y tiene algún misterio en la cintura que es como si tuviera un elástico, pero o sea, es indetectable. No puedo decir dónde rayos está el elástico porque pareciera un jean, completamente un jean. A mí me encantó y yo le doy un 10 de 10. Este conjunto es una relación de odio y amor. ¿Por qué? Porque fuera de mí yo lo odié. Yo dije, ¿y qué es esto? O sea, este color no me va a quedar, pero fui yo quien decidió pedir eso. O sea, que no es culpa de Fashion Nova que yo pidiera esto y después yo dijera, ese color no va conmigo. Pero entonces cuando yo me lo puse se transformó en amor, porque me encantó cómo me quedó. Es un conjuntito, obviamente 2 piezas. La parte de arriba es como un crop top con esta cosita aquí que se le hace un nudito, y ya lo he lavado 2 veces y sigue igual, o sea, perfecto como si estuviera nuevo. Así que eso es un plus. Y esto es un legging, así que hace match con el crop top. Me gusta muchísimo, te hace ver la figura. Aquí viene el epic fail más grande de este pedido, y es este vestido. O sea, por favor, yo pedí este vestido con mucha ilusión porque lo quería usar para una sorpresa que les tengo a fin de mes. Bueno, ya se está acercando la fecha, así que estén súper atentos. No les voy a decir qué es. El caso es que me tenía que vestir de rosa y me pedí esto pensando en eso, pero esta cuestión fue el epic fail del momento. Yo me lo puse en una sola ocasión y fue para grabar un TikTok. Simplemente sentarme en Hermenegilda a grabar ese TikTok, y yo caminé hasta Hermenegilda, y cuando me senté en Hermenegilda el vestido se abrió. O sea, ¿alguien me puede explicar este hoyo? Ese hoyazo por donde yo estoy sacando la mano, se le hizo a eso simplemente porque yo me senté con eso. ¿Ustedes se imaginan que yo hubiese estado enfrente de la gente? O sea, yo me quedé pensando, ¿qué costura le hicieron a eso? Eso no le hicieron costura, porque yo ni siquiera tengo un gran booty, unas grandes pompis para que eso venga a abrirse así. O sea, por favor. Y además de que eso se supone que es elástico, o sea, una pieza tan hermosa, eso es super Barbie girl. Yo creo que ahora yo lo voy a tener que mandar a coser por ahí donde un sastre para que se lo ponga a mi hermana, porque yo obviamente no voy a entrarme ahí otra vez, el miedo no me dejará. Pero la costura de eso apesta en todos los sentidos de la palabra. O sea, yo quiero que ustedes vean la costura. La costura es un hilito. Esa era la costura de esa porquería. Esa era la costura de un vestido de Fashion Nova. O sea, no, muy porquería. Este pantaloncito, ay, es que me da como cosita contarles para qué yo lo compré, porque es que en realidad cuando yo hice ese pedido nunca pensé que yo iba a hacer un haul. Solamente quería probar yo por mí misma, pero eso es ser egoísta. El caso es que vamos a entrar en un tema muy femenino. Cuando yo tengo el periodo, a mí no me gusta dormir simplemente con mi ropa interior y mi toalla puesta ahí, no me gusta. Y yo siempre me compro pantaloncitos negros así cortitos para yo dormir cuando tengo el periodo con el pantaloncito, porque no me siento bien durmiendo solamente con mi panty y la toalla. Entonces yo me compré este pantaloncito para eso, y déjenme decirles que me encantó. O sea, es súper grueso. De todos los que yo he comprado en la historia de mi vida, este ha sido el mejor. Me encanta, o sea, súper grueso y te hace sentir segurita, y porque como que te aprieta. Me gusta, o sea, me gusta.
yo le doy un 20 de 10. Seguimos con esto, que en realidad yo no sé ni en qué estaba pensando cuando me lo pedí, porque me da como vergüenza salir con esto a la calle. Esto es un jumpsuit, un romper, así que se dice. Un enterizo, pero corto. Y, ¿qué les digo? O sea, yo lo pedí y me llegó lo que yo pedí exactamente, lo cual está genial. Pero ya tú sabes que se te va a ver toda la figurita y se te va a ver todo. Entonces, o sea, no es transparentoso, me refiero a que se te va a marcar. Eso fue lo que quise decir. Y me gusta, lo único bueno es que, señores, si ustedes quizás no tienen tantas curvas, no que yo tenga muchas curvas, solamente estoy diciendo, esas rayas que tiene al lado te hacen ver más, no sé, hacen como un efecto. En serio, eso de los efectos visuales con la ropa funciona mucho. Así que a esto yo le doy bueno, le tengo que dar un 10 de 10 porque en realidad es lo que yo pedí. Este pantalón fue un epic fail, una tristeza, una decepción, porque este pantalón no me sirvió. Y lo que yo no entiendo es que es exactamente el mismo estilo que el dorado, que el rosado, y para colmo es el mismo size. O sea, ¿por qué no me sirvió? No entendí. Y la costura de este como que no me convence mucho, pero no se ha roto. El caso es que este pantalón yo definitivamente lo tengo que donar porque no me sirve. Y tampoco, o sea, vuelvo a lo mismo. No es que yo tenga el nalgón, no entiendo, o sea, ahí no cabe ninguna nalga. En ese pantalón ni una nalga inexistente aparentemente cabe. Porque si la mía no cupo, aquí hay serio problema. Entonces imagínense esas mujeres que son las que ellos presentan en sus fotos, que son como, ya ustedes saben, una mujer extremadamente curvilínea. ¿Ustedes creen que va a caber en este pantalón? Eso no va a suceder, porque si a mí no me sirvió, a ellas menos. Pero el pantalón está de excelente calidad. Si me hubiese servido, yo hubiese sido muy feliz. Y por último, estas dos blusas, que en realidad, o sea, para ser sincera, yo creo que ninguna me gustó, porque resultaron ser muy transparentosas, extremadamente transparentosas. O sea, se ve todo y bueno, no sé, yo me voy a tratar de poner esta, pero esta en definitiva no me gustó. Tal vez la agarre para el gimnasio, esa es mi opción número 1, y mi opción número 2 es no ponérmela para nada porque me quedó extremadamente corta y la calidad, no sé, no parece Fashion Nova, se ve como que la tiendita china de mi ciudad. Pero si tengo que elegir una de las dos, yo elegiría esta, que es la que tiene cuello, porque se ve como más, estoy más relajada, ¿entiendes? Esta como que no me convenció, pero sí. Esa fue mi historia con Fashion Nova. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Cuéntenme qué tal les están pareciendo los videos diarios. Algo que yo quiero destacar es que no fue una mala compra desde mi punto de vista. O sea, sí me fue mal en algunos sentidos, pero sí volvería a comprar ahí. Si me preguntan, ¿volverías a comprar ahí? Por supuesto, porque en los lados donde me fue bien, siento que me fue excelente. Entonces hay que hacer un balance. Le voy a dar una segunda oportunidad. Y si ustedes quieren que yo comparta esa segunda experiencia con ustedes, pues díganmelo ahí debajo en los comentarios. Yo ya me voy, pero recuerden que yo los quiero, los amo, los adoro, que les mando un besote grandísimo, un abrazo. Pues yo lo hice al revés. Recuerden que yo los quiero, los amo, los adoro, que les mando un besote grandísimo, un abrazote y que nos seguimos viendo por aquí.